Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Shawi, La Flojera It, Azuzuk, El Siru, Boris Pa, El Papas 3000, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 56. Historia de la infancia. Crow miró alrededor de la habitación, sus ojos cansados se encontraron con las curiosas miradas de sus compañeros. Suspiró, el peso de los años presionándolo, y tomó otro trago de su frasco. El fuego crepitó suavemente, proyectando sombras parpadeantes por la habitación, pero había una comprensión tácita en el silencio que siguió. Todos esperaban que hablara, que revelara lo que no sabían, lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Los ojos de Ruby estaban enfocados con confusión y curiosidad, sus manos entrelazadas fuertemente en su regazo. La expresión de Yam era seria, una rara solemnidad en su rostro mientras se inclinaba hacia adelante, pendiente de cada palabra que diría Crow. Ren y Pirra estaban igual de concentrados, su atención fija en el hombre. Crow se aclaró la garganta antes de empezar. Ruby, Jamwer, eras demasiado joven para recordar todos los detalles. Summerleft se fue a esa misión sin decírselo a nadie. Ni siquiera Tai. Hizo una pausa por un momento, con la voz llena de algo tácito. Pero Crimson se dio cuenta. Notó que algo no andaba bien. Cuando Summer se fue en medio de la noche, la siguió. Un niño de 4 años, escabulléndose para seguir a su madre, porque sabía que algo andaba mal. Ruby y Yang se inclinaron hacia adelante concentrándose en cada palabra. Crow continuó, su voz más suave. Ahora Crimson confrontó a Summer, sabía que ella tenía miedo o estaba preocupada por algo, así que le pidió que no se fuera. Pero el verano era verano. Ella dijo que era su deber, y le prometió que volvería. Y, como un niño lleno de esperanza, Crimson le prometió que cuidaría de la familia mientras ella no estuviera. La voz de Crow vaciló por un momento, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para volver a visitarlo. Los demás se sentaron en silencio atónito, escuchando cómo se desarrollaba la historia. Cuando llegó la noticia de la muerte de Summer, las palabras de Crow se le atascaron en la garganta, pero él continuó, todos estaban devastados, Ruby ni siquiera podía entender a dónde fue su madre, mientras Tai vio que él rompió e incluso culpó a Crimson por eso. En ese entonces Crimson actuaba con demasiada normalidad que perturbaba a Tai. Él arremetió contra él, incluso lo golpeó. Pero Crimson no lloró a pesar de la cara hinchada. No mostró tristeza ni dolor. En cambio, fue a limpiar el piso debido al desorden que Tai había causado. Hablé con él al respecto. La voz de Crow se desvaneció, su expresión distante, perdida en el pasado. Dijo que su madre había roto su promesa, pero que él mantendría la suya. Crimson consideraba que llorar era una señal de romper esa promesa. Así que se negó a llorar. Se negó a mostrar miedo, preocupación, tristeza o cualquier emoción. Exhaló lentamente, el peso de esos años colgando pesadamente entre ellos. Me olvidé de eso. Todos estos años, lo olvidé, pero él nunca lo hizo. Ren se movió incómodamente en su asiento, con la voz suave pero curiosa. Entonces, estaba tan decidido a cumplir su promesa que negó sus propias emociones. Crow asintió lentamente. Crimson era diferente al resto, incluso en ese entonces. Tenía solo 4 años, pero después de la muerte de Summer, dio un paso al frente. Él ocupó su lugar, limpiando, cocinando, haciendo todo lo que ella solía hacer. Él no solo lo hizo mejor que nadie. Se convirtió en el ancla de la familia. No sé cómo lo hizo. Tal vez pensó que si hacía todo a la perfección, compensaría lo sucedido. O tal vez estaba tratando de cumplir la promesa que le hizo a Summer. Pero él era otra cosa. Él era un Ike único. Pirra se movió ligeramente en su asiento, su voz se llenó de una silenciosa reverencia. Entonces la persona muerta que le importaba es su madre. Crow soltó una risa corta y seca. Sí, probablemente sea verano.
a la que admiraba, pero también odiaba por las decisiones que tomó y él no podía entender, la odiaba por romper su promesa. El propósito de Crimson, el que lo impulsó, era completar esa promesa. Y todo lo que ha hecho, todas las cosas por las que ha pasado, ha sido por eso. Crow negó con la cabeza mientras decía: siempre pensé que Ruby era la que más estaba apegada a Summer y guardaba su memoria, pero ahora estoy seguro de que era Crimson. La sala permaneció en silencio durante un largo momento, todos digiriendo la historia que Crow acababa de compartir. El peso del pasado de Crimson, el dolor que había soportado desde niño, estaba claro ahora. Ruby, Jan, Pirra y los demás lo entendieron de una manera que no lo habían hecho antes, pero aún quedaba una pregunta pendiente. Jan habló primero, su voz incierta. ¿Pero cómo se relaciona esto con la apariencia de Crimson? La voz de Crow se volvió más tranquila a medida que continuaba, cada palabra cargada con el peso de sus recuerdos. No mucho después de la muerte de Summer, Jan encontró algo. Al menos, pensó que era una pista, algo que podría llevarla a Raven. Estaba decidida a encontrar a su madre, convencida de que podía arreglar las cosas, traerla de vuelta de alguna manera. Ella trató de convencer a Crimson de que fuera con ella, pero él se negó. Él le dijo que esperara a que Tai regresara, que su padre sabría qué hacer. Ruby se movió en su asiento, frunciendo el ceño. Podía sentir la tensión en el aire mientras Crow hablaba del pasado. Ella y Jan conocían esa historia. Crow hizo una pausa por un momento, recobrándose. Pero Jan, ella no era de las que se sentaban a esperar. Mientras Crimson estaba ocupada con otra cosa, tomó a Ruby, que estaba dormida, probablemente demasiado exhausta para protestar, y la metió en un pequeño vagón. Ella se fue por su cuenta. Crimson pensó que ambos estaban en la casa, sanos y salvos. Pero cuando fue a verlos, encontró la casa vacía. La frente de Ren se arrugó de preocupación. Entonces, ¿fue tras ellos? Crow asintió, con la mirada distante. Intentó contactar a Tai, pero no hubo respuesta. Nadie que lo ayude. Entonces, agarró un cuchillo de la cocina y corrió. Siguió las huellas de los vagones hacia el bosque, corriendo sin parar, decidido a encontrar a sus hermanas. La habitación quedó en silencio, cada uno de ellos tratando de imaginar la escena. Crimson, un niño pequeño, corriendo por el bosque, desesperado por proteger a sus hermanas. Crow tomó otro trago de su frasco, su rostro oscureciéndose por el peso de lo que estaba a punto de decir. Vine a verlos algún tiempo después, y cuando descubrí que se habían ido, fui tras ellos en mi forma de pájaro. Sin embargo, llegué demasiado tarde. Cuando me puse al día, vi algo que ningún niño debería poder hacer. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras se hundiera. Crimson corría a una velocidad con la que la mayoría de los adultos tendrán dificultades para mantenerse al día. Ningún niño de su edad debería haber sido capaz de moverse así, no durante tanto tiempo como él. Y no muy por delante de él, Jan empujaba el vagón con Ruby todavía dormida en él. Sin embargo, no estaban solos. Frente a ellos, habían aparecido 3 Beowulfs. Podía verlos claramente, incluso desde la distancia en la que estaba. Los demás escucharon atentamente, mientras Crow continuaba, su voz espesa con una mezcla de asombro y tristeza. Carmesí se movió más rápido de lo que podría haber imaginado. En un instante, mató a los 3 Beowulfs. Pero cuando los alcancé, la escena era desgarrador. Crimson estaba en el suelo, incapaz de respirar, con los ojos saltones, cubiertos de sangre. El mango de su cuchillo se había roto en su mano y se le había clavado el filo provocando una hemorragia. El chico se había esforzado más allá de sus límites. Crow se detuvo por un momento, entrecerrando los ojos cuando resurgió el recuerdo. No había visto nada así antes, murmuró para sí mismo, más a la habitación que a nadie en particular. Ahora que lo pienso, es lo mismo que le pasó a Velvet en Beacon. Así que el comienzo de su estilo de respiración fue en ese entonces. Tomó otro trago largo de su frasco, dejando que el alcohol se asentara en su pecho. No sabía qué estaba pasando, pensé que se estaba muriendo en ese momento. Así que hice lo único que se me ocurrió, desbloqueé su aura. La habitación se quedó quieta mientras todos absorbían las palabras de Crow.
Más tarde, cuando vino el médico y lo revisó, confirmó lo que ya sospechaba. La única razón por la que Crimson sigue vivo hoy es porque desbloqueé su aura. Sin él, habría muerto ese día, en el bosque. Tai y yo acordamos mantenerlo alejado de los demás, de ustedes, niños, pero estoy seguro de que Crimson lo sabía. Siempre se le conoce. Hubo un largo silencio mientras el peso de las palabras de Crow se asentaba sobre el grupo. Todos estaban perdidos en sus pensamientos, procesando la revelación. Finalmente, Yang habló, su voz era una mezcla de confusión y comprensión. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo se conecta con su apariencia? Crow no respondió de inmediato, sino que miró fijamente al fuego, con la mente claramente dando vueltas a la pregunta. Después de una larga pausa, finalmente volvió a hablar. Creo que todo está conectado. La descripción de Crimson de su apariencia, se trata de su propósito. Su apariencia es una manifestación de su promesa de una manera retorcida. Es por eso que se niega a mostrar debilidad, se niega a llorar o romperse. Su semblante es él, un reflejo de todo lo que ha cargado desde esa noche. Capítulo 57. La verdad, según ellos los dedos de Crow se apretaron alrededor del frasco vacío, sus nudillos blancos mientras lo dejaba caer al suelo. Con el rostro cubierto con una mano, exhaló bruscamente, tratando de estabilizarse mientras el peso de los recuerdos lo presionaba. Despertó su apariencia justo después de salvar a Yang y Ruby, dijo en voz baja, con la voz ronca. Recuerdo cómo actuaba, extraño, casi como una persona completamente diferente. Fue la única vez que lo vi parecer asustado, preocupado por algo. Suspiró, bajando la mano y mirando al grupo que lo rodeaba. Ahí fue cuando empezó todo. Ruby y Yang intercambiaron una mirada, absorbiendo las palabras de Crow. Los labios de Yang se juntaron en pensamiento, mientras las cejas de Ruby fruncieron, su rostro juvenil reflejaba confusión y preocupación. Pirra y los demás se sentaron en silencio, como esperando que la siguiente pieza del rompecabezas encajara en su lugar. Volvió a la normalidad justo después de que Tai le explicara aura y apariencia, continuó Crow. Él también nos mostró la marca ese día. Creo que fue entonces cuando decidió y de que ocultaría su apariencia. Lo mantendría bajo llave, sin avisarle a nadie al respecto. Su voz se quebró ligeramente, como si el recuerdo aún estuviera fresco. Crow se inclinó ligeramente hacia atrás, con la expresión pesada. Su descripción de apariencia, la que nos dieron, coincidió perfectamente con ese día. Cada necesidad, cada problema que encontró, fue respondido por su apariencia. La forma en que trabajaba. La forma en que vivió. Miró a cada uno de ellos, con los ojos solemnes. Yang le mintió, así que su apariencia le dio la capacidad de ver a través de las mentiras. No podía vigilar a Yang y Ruby todo el tiempo, así que su apariencia le dio más ojos, literalmente más ojos, más conciencia. Era casi demasiado tarde, así que le hizo más rápido. Corrió hasta que colapsó, así que su apariencia lo hizo más fuerte, lo ayudó a seguir moviéndose. Su cuerpo se estaba rompiendo por el esfuerzo excesivo, por lo que su apariencia le dio un cuerpo más duradero. El cuchillo se rompió en su mano, así que su apariencia le dio un arma más fuerte. Estaba muy lejos, por lo que su apariencia le dio la capacidad de atacar a distancia. Y cuando él estaba muriendo, cuando se estaba muriendo, que rechaza la muerte, le hizo indestructible, porque él todavía tenía una promesa que cumplir. El silencio colgado en la habitación, el peso de Crow, palabras del asentamiento en gran medida en cada uno de ellos. Yang, ojos ensanchados, de Ruby y los labios separados en la incredulidad, pero ninguno de ellos habló. Las piezas se unen en una forma que no había entendido completamente antes. Crow se frotó los ojos y continuó. Vio su apariencia como una manifestación de todo lo feo de sí mismo, llevado al extremo. Por eso nos mostró la marca, para poder ocultar el resto. Su interés por el arte y la música era su forma de compensar la fealdad que sentía por dentro. Se llamaba a sí mismo demonio en esa forma. Stop dejó de considerarse humano. El grupo intercambió miradas inquietas, recordando la vez que Crimson había hablado de sí mismo. Durante la batalla, se refirió a sí mismo como algo más que humano, y más tarde, se describió explícitamente a sí mismo como un demonio.
El peso de esas palabras adquirió ahora un significado más profundo y trágico. Crow se inclinó hacia adelante, sus ojos se volvieron distantes al recordar esos días oscuros. Su apariencia no era solo para hacerle sobrevivir. Era para cumplir algo más grande que él mismo. Una promesa para alguien a quien amaba y odiaba a la vez. Hizo una pausa, su voz se tensó de emoción. Dijo que admiraba a esta persona. Odiaba sus elecciones. También es por eso que se negó a ser cazador, él no quería ser como Summer. Él no quería volverse como ella y, sin embargo, de una manera retorcida, estaba tratando de proteger a su familia de la misma manera que ella. Pero no pudo, y ese fue su mayor fracaso. Crow suspiró profundamente, su expresión atormentada. Creo que eventualmente llegó a comprender que Summer no estaba del todo equivocada en lo que hizo. Que había fuerzas ahí afuera que podían lastimar a su familia. Estaba enojado consigo mismo por odiarla durante todos esos años. Se arrepintió de eso. Ante esto, Ozpin, que había estado callado durante toda la discusión, finalmente habló, con la voz tranquila pero llena de comprensión que resonó en toda la sala. Eso explica mucho, dijo Ozpin pensativamente. Su comportamiento, el aumento de la violencia, la crueldad que vimos en las acciones de Crimson Sowell veía al Colmillo Blanco y al grupo de Salem como una violación de su promesa, como una amenaza para su familia. Atacaron, hirieron a su hermana. Por eso decidió atacar a Menagerie, luchar contra ellos, borrar la amenaza. Estaba enojado, y esa ira lo consumió. Crow asintió, con los ojos oscuros. Los peones de Salem cometieron un error. Parece que le mostraron una versión retorcida de Summer, lo que ella representaba, en lo que creía. Crimson vio eso, y todo lo que había estado ocultando durante tanto tiempo, todo el dolor, toda la negatividad, todo lo que ha estado reprimiendo, salió corriendo. Los destruyó a ellos y a todo lo que lo rodeaba. La habitación estaba quieta, cada persona absorta en el peso de las palabras de Crow. Nadie se atrevió a hablar, pero todos pudieron sentir la gravedad de lo que acababa de ser revelado. Carmesí, continuó Crow, con la voz cada vez más pesada, se veía a sí mismo como la mejor versión de Summer, o tal vez la mejor versión de todos. Creía que podía superar las emociones negativas, que no las sentía como lo hacían los demás. Pensó que era diferente, pero al final, estaba equivocado. No podía proteger a su familia. Su apariencia, con todo el poder que le proporcionaba, no podía usarse, ya que lo consideraba un incumplimiento de su promesa, lo veía como demasiado repugnante e incluso insultante para la memoria de Summer. Y ahí fue cuando él se rompió. Crow se detuvo, apretando los puños, apretando la mandíbula. Lloró después de transformarse. Porque pensó que había fracasado. Él creía que había fallado en su promesa. Sus convicciones se desmoronaban. Weiss, que había estado en silencio hasta ahora, habló, con la voz temblando levemente pero firme. ¿Recuerdas lo que dijo sobre los monstruos en la clase de Port? Sus palabras atravesaron el silencio, llamando la atención del grupo. Nunca he olvidado su respuesta. El peor monstruo del que habló, el que pensó que era el más aterrador, fue él mismo. Se ve a sí mismo como un monstruo. Fue devorado por su propia oscuridad. La habitación quedó mortalmente silenciosa. El peso de Weiss' palabras flotaban en el aire, cada uno de ellos la sensación de la verdad de ella. Todo sobre el carmesí, sus acciones, su comportamiento, sus miedos, que todo tenía sentido ahora. Ruby miró hacia abajo, lagrimeó, su corazón el dolor como ella pensaba acerca de Carmesí las luchas. Jan estaba al lado de ella, su mirada distante, tratando de hacer sentido de todo. Ren, Pirra, e incluso Crow parecía perdido en sus pensamientos, cada uno de ellos de absorción de la profunda comprensión de lo que había sido revelado. De alguna manera eso también explica su odio y enojo hacia la madre de Jan, agregó Blake, haciendo una pausa por un momento para dejar que sus palabras se calmen. Él la veía como Summer, dejando atrás a su familia. Pero en lugar de protegerlos y cuidarlos, ella era egoísta, incluso dañino. Mientras Summer murió, ella vivió, pero no se lo merecía. Sus últimas palabras para ella fueron enmendar las cosas, mientras ella todavía podía, porque Summer no podía. Sus palabras se sumaron a la pesadez del momento.
La verdad flotaba en el aire como una espesa niebla, cada uno de ellos procesando la dolorosa comprensión de las complejas emociones de Crimson. Ruby, con lágrimas corriendo por su rostro, habló a continuación. Después del ataque a Viacom, fuimos con Crimson a comprobar el estado de su escuela. Ahí es donde conocimos a su amigo, Kian, que estaba devastado por la destrucción y la pérdida de vidas. Carmesí habló cruelmente con Kian, intencionalmente, para hacer que Kian lo odiara. Más tarde explicó que odiar a los demás es más fácil que odiarte a ti mismo. Cuando odias a los demás, puedes olvidar el dolor, pero cuando te odias a ti mismo, el dolor nunca desaparece. Él habló desde su propia experiencia, y nosotros estábamos ciegos a eso, a pesar de que habíamos estado a su lado todo el tiempo. Con cada explicación que descubrían, el estado de ánimo del grupo se volvía más pesado. Comenzaron a reevaluar cada acción y palabra de Carmesí, al darse cuenta de que todo lo que había hecho o dicho lleva un significado más profundo que no había podido ver antes. Pirra bajó la cabeza, reflexionando sobre todo lo que había escuchado. Para hacerlo aún más difícil para él, percibe el mundo de manera diferente a nosotros. Explica por qué siempre se siente tan distante, ve cosas que nosotros no podemos. Mencionó poder ver el mundo transparente en esa forma. Sea lo que sea que eso signifique, pudo ver el alma del profesor Spin dentro de Oscar e incluso se dio cuenta de que tu apariencia siempre está activa, Crow. Crow se tensó ante eso, sus ojos entrecerrados ligeramente. Ruby y Jan, como si recordaran algo, lo miraron con un repentino cambio en sus expresiones. Intercambiaron una mirada antes de que ambos se volvieran hacia Crow, con los ojos llenos de preguntas. ¿Cuál era la mentira que tú y papá mantenían de la que hablaba Crimson? Preguntó Jan, con su voz una mezcla de curiosidad y sospecha. Crow la mirada parpadeó para el suelo, y una culpable expresión cruzó su rostro. Él se apartó de su interrogatorio sintiendo el peso de la verdad presión y hacia abajo en él. El silencio se prolongó dolorosamente y la habitación contuvo la respiración. Crow suspiró profundamente, frotando su rostro con sus manos cuando finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Ustedes dos no son medio hermanas. Ustedes son primos. Soy Ruby Carmesí del padre, no de Tai. Un silencio aturdido llenó la habitación, cada persona congelada en estado de shock. Los ojos de Ruby se abrieron de incredulidad, y la boca de Jan se abrió, ambos incapaces de procesar la revelación. Incluso Spin, que había estado tan calmado durante toda la conversación, parecía desconcertado. Ruby se puso de pie, con la voz entrecortada por la emoción. ¿Cómo pudiste ocultarnos eso? Lloró, le temblaban las manos mientras miraba a Crow. Crow bajó la cabeza, con la expresión cargada de culpa. Raven abandonó a Tai y Jan. Rompió a Tai, lo dejó triste e inseguro de sí mismo. No se sentía seguro criando a Jan por su cuenta. Y yo, debido a mi apariencia, no podía quedarme, era demasiado peligroso. Así que hicimos un acuerdo. Summer sería la madre y Tai sería el padre de los tres. De esa manera, podrías tener una familia normal a medida que crezcas. Planeamos decirte la verdad una vez que fueras mayor, pero luego Summer murió. Tai y yo temíamos que solo te causara más dolor. Pero ahora, Crimson lo sabe. El peso de las revelaciones flotaba pesadamente en el aire, y el grupo se sentó en silencio, cada uno de ellos procesando el entendimiento al que llegaron. Y para Crow, la carga del secreto que había guardado durante tanto tiempo finalmente había sido revelada. Capítulo 58. Guardián silencioso. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las cortinas, proyectando largas sombras por toda la habitación. Nadie en el grupo había dormido bien. Los eventos de la noche anterior se repitieron sin cesar en sus mentes. La monstruosa forma de Crimson, sus complejas emociones y las revelaciones que habían salido a la luz. Por la tarde, se reunieron en la sala de estar, subyugados y en silencio, escuchando el informe de noticias sobre el ataque en Academia Haven. La voz de la presentadora de noticias fue grave al detallar la destrucción infligida a la escuela y la trágica pérdida de su director. Oficialmente, se dijo que el director había muerto defendiendo heroicamente la academia, pero el grupo sabía la verdad. Había sido un traidor, y su muerte fue a manos de Crimson.
El informe continuó, describiendo la magnitud de los daños. La Academia Aven había sido severamente devastada, pero los atacantes fueron derrotados. Entre los caídos se encontraban la gran líder de Colmillo Blanco, Siena Khan, y Adam Taurus, el infame espadachín cuyo nombre inspiró temor en Remnant. La tribu Branwen, que se había aliado con los Colmillos Blancos, fue aniquilada. Tyrion Cayous, el asesino en serie trastornado, también fue confirmado muerto. A pesar de la triste noticia, no hubo ninguna mención de Crimson o los horrores que él había desatado la noche anterior. La destrucción que él hacía era más aterrador que cualquier Grimm jamás podría ser. Por el bien del mundo, a la frágil estabilidad, su papel se mantuvo oculto. Una pesadilla mejores mantienen en las sombras. Como el informe terminado, Crow descendió las escaleras. Su voz rompió el tenso silencio. «Está despierto», dijo. Jan inmediatamente se levantó a sus pies, y Ruby seguido sin dudarlo. Los demás con mucho tacto, se quedó sentado, la comprensión de la necesidad de una conversación en familia. En el dormitorio con poca luz, Raven Branwen yacía en la cama, con el cuerpo envuelto en vendas. Su piel pálida contrastaba fuertemente con el rojo intenso de sus ojos, que ahora tenían una vulnerabilidad desconocida. Cuando Crow, Jan y Ruby entraron, su mirada se dirigió a ellos, un destello de gratitud pasó por su rostro. «Gracias, por salvarme», Raven habló débilmente, con la voz tensa. Hizo una pausa, con los labios temblorosos mientras buscaba palabras. «Eso, monstruo», Crow se cruzó de brazos, con expresión sombría. «Ten cuidado con cómo hablas de él. Llámalo Crimson». Raven se estremeció ligeramente, recordando la pesadilla, y asintió temerosa, su frágil comportamiento poco característico del formidable guerrero que una vez conocieron. Jan se acercó, su expresión era una mezcla de tristeza y enojo. «No deberías haberte unido a Salem», dijo, con la voz teñida de decepción. Raven suspiró pesadamente, bajando la mirada. «Lo sé». Raven suspiró pesadamente, bajando la mirada. «Quería sobrevivir, quería que mi tribu sobreviviera. Sentí que no tenía elección. Si rechazaba a Salem, ella me habría matado y aniquilado a todos en mi tribu. Ella es implacable». Su voz vaciló cuando una expresión de dolor cruzó su rostro. «Lo empeoré», admitió, con un tono lleno de arrepentimiento. «Apresuré su fin. Los guié directamente hacia él, sin saber de lo que realmente era capaz». Ella hizo una pausa, respirando temblorosa. Creía que Ozpin y sus seguidores estaban condenados, que serían eliminados por completo. Pensé que todo terminaría ahí. Sus ojos parpadearon con un rastro de vulnerabilidad mientras continuaba, «Pero sí, a pesar de todo, al menos pudiera salvarte, Jan, pensé que valdría la pena». Los puños de Jan se apretaron. «¿Por qué de repente te importa? Me dejaste. Nos abandonaste a todos. No finjas que eres un salvador desinteresado ahora». La expresión de Raven se volvió más pesada por la culpa, su voz se suavizó. «Esa vida, no era para mí». Estaba desgarrada, asustada y convencida de que no podía ser una buena madre. Pero después de que Summer muriera, ella dudó, su mirada cayendo. «Te cuidé, Jan. Siempre. En mi forma de pájaro, me mantuve cerca, vigilándote desde la distancia». Los ojos de Jan se entrecerraron, su voz aguda. «¿Realmente esperas que crea eso?». Raven suspiró, recostándose contra las almohadas. «Si no me crees, pregunta, Carmesí». Jan parpadeó sorprendido, mirando a Ruby y Crow, quienes parecían igualmente desconcertadas. Raven continuó, su voz temblando levemente. «Él siempre lo supo. Incluso de niño, podía sentirme. No importaba lo lejos que me quedara, no importaba cuántos pájaros o animales estuvieran a mi alrededor, él me miraba directamente como si me atreviera a acercarme. Lo era, consciente de todo lo que le rodea. Se sentía como un depredador, siempre preparado para atacar. Me asustó». Hizo una pausa, sus ojos se oscurecieron con una mezcla de miedo y arrepentimiento. A medida que crecía, ese instinto mío, mi sensación de peligro, gritaba cada vez más fuerte. Sabía que si me acercaba demasiado, él me vería como una amenaza. Eventualmente, dejé de acercarme a tu casa por completo. Y entonces, noté algo más.
Los labios de Raven se curvaron en una sonrisa débil y sin humor. Los Grimm dejaron de aparecer cerca de tu casa. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero no lo era. Carmesí, él los estaba eliminando. Todo lo que veía como peligroso nunca duraba mucho. Tu casa no era solo un hogar, era una zona de muerte, y él era la bestia al acecho. Ella soltó una risa amarga, haciendo una mueca de dolor por el dolor que causó. Mis instintos eran correctos. Si hubiera seguido acechándote, podría haber sido una de las amenazas que eliminó hace años. Ruby tragó saliva con fuerza antes de hablar, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo hacer eso durante años sin que nos diéramos cuenta? Crow exhaló lentamente, su mirada distante pero pensativa. Con su habilidad, fuerza y velocidad, no es imposible. Si se decidía a hacer algo, especialmente algo como esto, encontraría la manera. Nunca nos dimos cuenta porque él no quería que lo hiciéramos. El silencio cayó sobre ellos cuando el peso de esa verdad se asentó. La vigilancia silenciosa de Crimson, su protección implacable y la presencia oculta de Raven, todo pintaba una imagen que no habían captado por completo hasta ahora. Fue una revelación que se alineó perfectamente con todo lo que habían aprendido la noche anterior, y los dejó lidiando con una comprensión aún más profunda del hermano que los había protegido de las sombras. Anoche fue la primera vez que ignoré mis instintos, continuó Raven débilmente, con la voz temblorosa. Cuando dudó en mitad de la batalla, y logramos derrotarlo, sentí un miedo inexplicable. No pasó mucho tiempo para darnos cuenta de la pesadilla que habíamos despertado. Su rostro se puso aún más pálido al recordar la desgarradora experiencia. Su respiración se hizo entrecortada y las lágrimas brotaron de sus ojos. Cuando Ting me miró, sentí como si su resplandor estuviera diseccionando cada centímetro de mi ser. Incluso la presencia de Salem se siente santa en comparación con eso. Ese no era un humano. Ruby, Jan y Crow intercambiaron miradas incómodas con la forma en que Raven se refería a Crimson, pero ninguna de ellas habló para protestar. Raven estaba visiblemente temblando, su rostro pálido y lleno de lágrimas. El terror grabado en su expresión era innegable. Pudieron ver que estaba profundamente traumatizada, reviviendo el momento en su mente. Y a pesar de sus sentimientos, no se atrevieron a culparla. Ellos también habían sentido un miedo escalofriante, incluso desde la distancia, y la ira de Crimson ni siquiera se había dirigido a ellos. Para Raven, que lo había enfrentado de frente, estaba claro que el encuentro la había dejado marcada de por vida. Ruby bajó las escaleras y entró en la sala de estar donde estaban sentadas sus amigas, sus expresiones cargadas con el peso de las recientes revelaciones. Weiss fue el primero en fijarse en ella. Dejó su taza de té y preguntó, ¿cómo está Raven? Ruby suspiró mientras se sentaba en el sofá. Ella lo es, no me va bien. Está conmocionada, traumatizada. Apenas puede hablar de lo sucedido sin temblar. Jan y Crow se quedaron con ella. Ambos están preocupados. El grupo asintió solemnemente, sus pensamientos reflejaban un entendimiento compartido. Ruby respiró hondo, preparándose para contar lo que acababa de aprender. Hay algo que Raven nos dijo. Después de que mamá Summer muriera, Raven, ella vigilaba a Jan desde la distancia, en su forma de pájaro. Ella no se acercó, pero estaba allí. Blake frunció el ceño, con la voz suave. ¿Por qué? Ruby negó con la cabeza. Ella pensó que no era apta para ser madre. Estaba asustada y mantuvo las distancias. Pero eso no es todo. La habitación quedó en silencio mientras Ruby continuaba, con el tono inquieto. Raven dijo que Crimson siempre supo que ella estaba allí. Incluso cuando era solo un niño, podía sentirla. Ella dijo que él estaba constantemente en guardia contra ella. Desde su perspectiva, él no solo estaba al tanto, lo estaba, peligroso. Sam se movió incómodo en su asiento. ¿Peligroso? ¿Cómo? La expresión de Ruby se oscureció. Ella dijo que sus instintos le advirtieron que se mantuviera alejada incluso cuando él era un niño. Y a medida que Crimson crecía, sintió que su presencia era cada vez más amenazante. Eventualmente, ella dejó de acercarse a la casa por completo porque le tenía miedo. El grupo intercambió miradas inquietas, pero Ruby siguió adelante.
Y hay una cosa más. Raven notó que la actividad de Grimm en nuestra casa comenzó a disminuir con los años. Al principio, pensó que era suerte, pero luego se dio cuenta, fue él. Crimson estaba cazando cualquier cosa que pudiera haber sido una amenaza. Ella llamó a nuestro hogar una zona de muerte, con él como la bestia al acecho. La habitación cayó en un silencio aturdido. Blake fue el primero en romperlo. Él los ha estado protegiendo a todos ustedes, todo este tiempo. Y ninguno de ustedes lo sabía. Weiss miró hacia abajo, con las manos juntas en el regazo. Llegar a tales extremos, en silencio, es inimaginable. Pirra habló, su voz teñida de preocupación. Eso me preocupa aún más por él. No parecía estar bien cuando se fue. Y cuando dijo que estaba demasiado cansado, no creo que se refiriera solo a la pelea. Creo que se refería a su mente, a sus emociones. Él lo es, roto. Ruby miró hacia abajo, la culpa la bañaba. Ni siquiera pensé a dónde iría. Estaba tan concentrado en todo lo demás, el grupo vaciló, su inquietud era palpable. La mayoría de ellos todavía sentía el miedo a la monstruosa forma de Crimson de la noche anterior. Incluso ahora, el recuerdo les enviaba escalofríos por la columna vertebral. Finalmente, Ruby apretó los puños y se puso de pie. Tenemos que encontrarlo. Pirra asintió con firmeza. Estoy de acuerdo. Él nos necesita. Weiss y Blake intercambiaron miradas y luego asintieron lentamente. Estamos contigo, dijo Weiss, aunque su tono estaba mezclado con inquietud. San, Ren y Nora dudaron por un momento, pero finalmente asintieron también. Estamos dentro, dijo Ren. Como el grupo se prepararon para la búsqueda, Oscar, con Ozpin la conciencia de compartir su mente, permaneció en silencio. Su mirada era distante, perdida en sus pensamientos. Capítulo 59. Odio. Antes de que el grupo partiera, Ozpin tomó el control del cuerpo de Oscar, con la voz tranquila pero firme mientras se dirigía a ellos. Antes de irte, hay algo que debes entender sobre Crimson, comenzó, su mirada recorriendo el grupo. Cuando las personas se encuentran en un estado de profunda vulnerabilidad o depresión, a menudo rechazan a quienes dicen entenderlas. No quieren simpatía, quieren consuelo, apoyo y tranquilidad silenciosa. Sé consciente de lo que dices. Ofrezca consuelo, no juicio. A veces, con solo estar allí es suficiente. El grupo asintió solemnemente, tomando en serio sus palabras. Con eso, se dividen en pares para cubrir tanto terreno en Mistral como sea posible. Ruby y Weiss se aventuró en la parte inferior de los distritos, donde las calles eran de una caótica maraña de callejuelas estrechas y con poca luz en las esquinas. Ren y Nora recorrió los bulliciosos mercados, mientras que Blake y el Sol buscado cerca de la parte superior de distrito. Pirra decidió buscar en su propio cerca de las puertas de la ciudad para ver si era a la izquierda. Todos ellos llevan una fotografía de color carmesí, pidiendo a todos los que conocieron si lo habían visto. Pero pasaron las horas, y nadie lo había hecho. Ruby y Weiss finalmente se toparon con un bar destruido, los restos contaban una historia silenciosa y violenta. Cristales rotos crujían bajo los pies cuando entraban, el aire espeso con alcohol rancio y débiles rastros de sangre. El letrero sobre la puerta colgaba torcido, su nombre oscurecido durante mucho tiempo por el hollín y el tiempo. Adentro, la tenue luz proyectaba sombras irregulares, y detrás del mostrador había un hombre enjuto con el rostro esculpido por años de penurias. Ruby se acercó, sosteniendo una foto de Crimson. ¿Lo has visto?, preguntó, con la voz firme a pesar de la atmósfera premonitoria. Los ojos del camarero se entrecerraron, su mandíbula se tensó mientras miraba la foto. Sí, dijo, con la voz baja y pesada. Lo he visto. Weiss se inclinó, su tono más agudo. ¿Qué pasó aquí? El hombre colocó el vaso que había estado limpiando sobre el mostrador con la mano temblorosa. Él vino anoche. Silencio. Se sentó en el bar como si hubiera estado aquí 100 veces antes. Pedí un trago. Le pedí su identificación, él no dijo una palabra. Solo mírame. Su voz vaciló. Esa mirada no era ira. Ni siquiera fue molestia. Era vacío, como si él estuviera mirándome fijamente, como si yo no existiera. Ruby frunció el ceño, pero el hombre siguió antes de que ella pudiera hablar.
Este lugar, dijo, haciendo un gesto a la destrucción a su alrededor, es la araña territorio. Pertenece a pequeña señorita Malaquita. Su pandilla lo ejecuta, y no toman amablemente a los extraños. Algunos de ellos estaban aquí, borracho, riendo de seguridad. Se fijó en él. Comenzó a burlas, mofándose de él. Llamándolo un cachorro perdido y pidiendo que le dejó su correa. Él no reacciona. Simplemente se sentó allí, mirando su bebida como él estaba en otro lugar. Al camarero le temblaron las manos mientras cogía un cigarrillo, encendiéndolo con un parpadeo de llama inestable. Pero entonces uno de ellos se puso audaz. Sacó un cuchillo y se lo agitó en la cara. Él estaba tratando de sacarle provecho, ¿sabes? Tratando de presumir ante los demás. Fue entonces cuando finalmente levantó la vista. La voz del hombre se redujo a un susurro, sus ojos atormentados. He visto miedo antes. He visto hombres asustados por sus vidas. Pero esto era diferente. Cuando los miró, era como si quisiera que lo lastimaran. Como si quisiera una razón para hacer lo que estaba a punto de hacer. Sus ojos no solo estaban vacíos, sino suplicando, como si estuviera rogando que alguien hiciera un movimiento. Ruby perdió el aliento, pero el camarero siguió adelante. El tipo con el cuchillo no tenía ninguna posibilidad. Ni siquiera lo vio venir. Un segundo sonreía, al siguiente estaba en el suelo, ahogándose con su propia sangre. El chico no dudó, ni siquiera se inmutó. Se movía como un fantasma, silencioso y brutal. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya había terminado. El camarero señaló el bar en ruinas, con la voz entrecortada. Él no los mató, pero se aseguró de que nunca lo olvidaran. Rompió la mandíbula de su jefe, destrozó huesos, los dejó gateando. Y cuando terminó, él simplemente Walquet se fue. No miré hacia atrás. No dije una palabra. La expresión de Wei se endureció, pero los ojos de Ruby se llenaron de algo más parecido a la tristeza. El camarero los miró, su cigarrillo ardiendo a fuego lento. ¿Quieres saber qué pasó aquí? Eso es lo que pasó. Un chico que parecía que había renunciado a todo entró, y ahora son ellos los que rezan para que nunca regrese. Ruby y Weiss intercambiaron una mirada pesada antes de agradecer al camarero y salir del bar. Afuera, el aire fresco de la noche hacía poco por aliviar su inquietud. Weiss rompió el silencio. Al menos sabemos que no está matando a todos los que se cruzan con él. Ruby asintió débilmente, su expresión perturbada. Supongo, pero no sé si eso hace que esto sea mejor o peor. Se quedaron en silencio por un momento, los ecos de la historia del camarero persistiendo en sus mentes. Ruby apretó los puños, endureciendo sus rasgos con determinación. Tenemos que encontrarlo. Weiss le puso una mano en el hombro. Lo haremos. El sol se había sumergido por debajo del horizonte, proyectando el mundo en los tonos fríos de la madrugada. Pirra, después de horas de búsqueda, llegó a la última puerta de la ciudad en las afueras de Mistral. Se acercó al guardia estacionado allí, su respiración le dolía un poco por el esfuerzo. Disculpe, dijo, mostrando la fotografía de Crimson. ¿Has visto a esta persona? El guardia estudió la imagen por un momento antes de asentir. Sí, pasó hace aproximadamente una hora. No dije mucho, simplemente salí y me dirigí hacia la cima de la montaña por allí. Señaló una silueta irregular que se elevaba contra el cielo repleto de estrellas. El corazón de Pirra se aceleró. Gracias. Sin perder un momento más, envió un mensaje rápido a los demás. Crimson dejó Mistral. Me dirijo tras él. Intentaré traerlo de vuelta. Guardando su pergamino, Pirra rompió a correr, el aire fresco de la noche pasó corriendo junto a ella mientras corría hacia la montaña. El terreno se volvió más empinado y rocoso a medida que subía, la tenue luz de la luna guiando su camino. Después de un tiempo, ella lo vio. Crimson estaba encaramado en lo alto de una gran roca, de espaldas a ella, mirando en silencio a la luna. Su postura era quieta, casi escultural, y la pálida luz proyectaba un resplandor etéreo sobre él. Pirra disminuyó el paso, acercándose con cautela. Carmesí, llamó en voz baja. No se movió, su mirada fija en la distante esfera lunar rota. Te hemos estado buscando, dijo, con voz baja y tranquila.
Todos estábamos preocupados. Pirra siguió, deteniéndose un par de pasos detrás de él. Usted no debería ser, Crimson, dijo. Tú sabes mejor. Pirra suspiró, paso a paso más cerca y la escalada en la roca misma. Ella se sentó al lado de él, su postura relajada, pero sus ojos vigilantes. Él no se dio por enterado de su presencia, su atención a otra parte. Después de un momento de silencio, Pirra comenzó a hablar en voz baja. Lo más que he llegado a entender, lo más que me he encontrado a mí mismo admirando a usted. Tu fuerza, tu determinación, tu naturaleza. Crimson finalmente volvió la cabeza ligeramente, con los ojos distantes. La admiración es lo más alejado de la comprensión, dijo. Pirra sonrió débilmente, asintiendo. Tienes razón. Pensé que te entendía una vez, pero a medida que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de lo diferente que eres del resto de nosotros. Ella dudó antes de continuar. Tu apariencia es diferente a todo lo que he visto. Lo es, aterrador, sentí miedo en su presencia. Crimson permaneció en silencio, su mirada volviendo a la luna. Pero, continuó Pirra, una vez que todo terminó, me di cuenta de algo. Eres una persona más grande de lo que jamás pensé. Tus acciones, tus elecciones, siempre han sido desinteresadas, incluso cuando parecían despiadadas. Y eso es lo que te hace notable. La expresión de Crimson no cambió, no reconoció sus palabras. Todavía recuerdo nuestra conversación durante el Festival de Vital, dijo Pirra, su tono cada vez más melancólico. Sobre cómo pueden cambiar nuestras metas y cómo eso está bien. Me dijiste que no me preocupara por eso, solo que siguiera avanzando. Ella lo miró, sus ojos gentiles. Puedes encontrar un nuevo propósito, Crimson. Una nueva meta por la que trabajar. Crimson soltó un leve suspiro. También te dije que el viaje importa más que el destino. Las elecciones que hagas en el camino te definen. Pirra asintió. Y mira las decisiones que has tomado. Durante el ataque a Viacom, cuando tantos vacilaron, te mantuviste firme. Vengaste a tu hermana. Tú me salvaste. Luchaste contra un dragón Grimm solo. Esas elecciones, esas acciones son lo que realmente importan. Y nos han mostrado a todos quién eres realmente. La expresión de Crimson seguía siendo ilegible. Miró hacia adelante, como perdido en sus pensamientos, antes de hablar de nuevo. Cuando comenzó la transmisión de Cinder, me di cuenta de que las cosas iban a salir mal, dijo, con la voz baja y llena de amargura silenciosa. Lo primero que sentí fue ira porque sabía que la vida por la que había trabajado se arruinaría esa noche. Pirra permaneció en silencio, dejándolo hablar, sabiendo que todo lo que tenía que decir era importante para él. Le pedí a Ruby que fuera con los otros estudiantes a Viacom, para encontrar a Jan, mientras bajaba a la ciudad a cazar a Cinder, continuó Crimson, su voz se volvía más pesada con cada palabra. En ese momento, elegí actuar sobre mi enojo, en lugar de priorizar escoltar a Ruby y encontrar a Jan. Consideré a Viacom lo suficientemente segura como para que no necesitaran mi protección. Quería destruir a la gente que causaba los problemas. Y eso resultó en la lesión de Jan. Pirra negó con la cabeza. No fue tu culpa. No sabías lo que iba a pasar. Crimson permaneció en silencio por un momento antes de hablar de nuevo. Cuando llegué a Viacom y vi a Jan lesionado, me puse furioso. Hasta el día de hoy, no estoy segura de si estaba enojada por su estado porque sentía que mi orgullo había sido herido. Actué sobre esa ira. Maté al colmillo blanco en Viacom. Y cuando fui tras Cinder, mis únicos pensamientos eran matarla. No me importaba nadie más. No consideré tu bienestar en absoluto. Cuando el dragón apareció ante mí, estaba enojado porque no podía hacer que Cinder sufriera más, así que arremetí contra él. No luché para protegerme, solo estaba arremetiendo contra lo que se me presentara. Crimson hizo una pausa, mirándola, sus ojos buscando. ¿Crees que mis elecciones son admirables? Pirra se quedó en silencio, sin saber cómo responder. La pregunta permanecía en el aire entre ellos, pesada y sin resolver. Crimson, sintiendo su vacilación, continuó. Odiaba cómo me veía cuando era un demonio, dijo, con la voz baja, casi arrepentido. Lo despreciaba más que nada. Estaba dispuesto a morir antes de que alguien lo viera.
Durante la pelea, actué con la intención de mantenerlos ocupados, de matar a tantos como fuera posible. Pensé que, mientras Sunny Black los liberaran a todos, la presión sobre mí se reduciría y podría matarlos fácilmente. Nunca consideré transformarme, a pesar de que era la mejor opción para mantener a salvo a mis hermanas y a todos los demás. Pero cuando vi esa ilusión retorcida, mi odio abrumó cualquier disgusto o vergüenza que tuviera. Elegí transformarme de la peor emoción. Pirra abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Crimson continuó, con un tono amargo, casi dolido. Así que me he estado preguntando. Nunca seré más que un monstruo impulsado por el odio a mí mismo. Él murmuró. Hizo una pausa de nuevo, mirando fijamente a la luna. El silencio se extendió entre ellos. Quería vivir el resto de mi vida lo mejor que pudiera. Entonces, cuando llegue mi momento, nadie contará la historia de un monstruo sino de un humano, dijo Crimson en voz baja, hizo una pausa un poco antes de continuar. Realmente no hay forma de comprender las profundidades de mi odio por este mundo. ¿Por qué nació alguien como yo? Ruby y Yang no merecían tener un demonio como familia. Suspirando profundamente, Crimson se puso de pie, de espaldas a Pirra mientras hablaba. Quiero pasar mi tiempo a solas. Diles que continúen con sus vidas. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Pirra se quedó inmóvil sobre la roca, mirando su forma en retirada, con el corazón pesado por el peso de sus palabras. El viento frío susurró a través de los árboles, y la luna continuó su lento y silencioso viaje por el cielo. Capítulo 60. Nueva vida. Los pasos de Pirra pesaban mientras volvía a la casa, el aire nocturno le refrescaba la piel, pero hizo poco por aliviar el peso de su corazón. Cada paso parecía llevar la carga de la conversación que acababa de tener con Crimson, cada palabra resonaba en su mente. El silencio de la montaña se sintió más fuerte ahora, el silencio un marcado contraste con la confusión que sentía por dentro. Al entrar en la casa, sus amigas estaban reunidas alrededor de la mesa, con los rostros iluminados por el suave resplandor de una linterna. Se volvieron hacia ella cuando ella entró, la preocupación se hizo evidente de inmediato en sus ojos. «Pirra», exclamó Ruby, poniéndose de pie rápidamente. «¿Lo encontraste?» Pirra se detuvo en la puerta, bajando la mirada al suelo. Tragó saliva con fuerza antes de hablar, su voz era un susurro silencioso. Él se fue. Yang abrió los ojos, una mezcla de incredulidad y frustración cruzó sus rasgos. ¿Qué quieres decir con que se fue? ¿Tú no dices por qué lo dejaste ir? Pirra respiró hondo, su mirada parpadeando hacia Ruby, que estaba en silencio junto a su hermana. Ella podía ver la confusión y la preocupación en sus ojos, pero no había ira, solo la desesperada esperanza de que Crimson pudiera regresar. El peso de sus expectativas flotaba en el aire, pero Pirra sabía que no tenía respuestas simples. Él piensa que es un demonio, dijo ella, con la voz entrecortada. Indigno de una familia. Me dijo que actúa por odio, no por amor. Su ira lo consume. Él no cree que sea digno de ti. La habitación cayó en un silencio aturdido. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par, y la expresión de Yang se suavizó, su habitual resolución ardiente reemplazada por algo más oscuro, más triste. Estaba claro que no tenían idea de cuán profundas eran las luchas de Crimson. ¿Pero por qué? Preguntó Ruby, su voz rompiendo el silencio. ¿Por qué piensa eso? Nosotros, somos su familia, nos preocupamos por él. Pirra negó con la cabeza lentamente. No es tan simple. Crimson carga con tanta culpa. Está convencido de que todo lo que ha hecho, todas las decisiones que ha tomado, han sido impulsadas por el odio. Él no cree que sea capaz de amar, y que no mereces tener un demonio como familia. Yang apretó los puños, con la frustración grabada en su rostro. Pero él está equivocado. Todos hemos visto lo que ha hecho. Él siempre ha estado ahí para nosotros. Él no es un demonio. Los ojos de Pirra se endurecieron un poco, sus propios sentimientos se agudizaron mientras hablaba. Eso es lo que él cree. Me dijo que se ha estado preguntando si alguna vez será algo más que un monstruo impulsado por el odio a sí mismo. Las palabras flotaban en el aire, más pesadas de lo que cualquiera de ellos podría haber esperado. Ruby miró al suelo, procesando claramente la enormidad de lo que Pirra había compartido.
Yang parecía igual de aturdida, su ingenio agudo habitual desapareció, reemplazado por el silencio silencioso tratando de comprender la devastación emocional que estaba soportando su hermano. Ozpin, que había estado observando en silencio la conversación desde la esquina, finalmente habló, con la voz tranquila pero mezclada con preocupación. El estado de Crimson es peor de lo que había anticipado. Ha comenzado a negar sus propias emociones, distanciándose de cualquier forma de apego. Su culpa ha nublado su percepción hasta el punto en que duda de cada acción que ha tomado. Él cree que solo lo impulsa el odio, no el amor, y que lo está consumiendo. La mirada de Ruby se elevó, encontrándose con los ojos de Ozpin, su rostro lleno de determinación desesperada. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Cómo le ayudamos? La habitación se quedó en silencio una vez más mientras Ozpin, a pesar de su sabiduría habitual, parecía perdido por las palabras. Miró entre el grupo, el peso de la situación claro en sus ojos. Yo, no lo sé, admitió en voz baja, con la voz apenas por encima de un susurro. La mente de Crimson está atrapada en una espiral de dudas y culpa, y en este momento, ni siquiera yo estoy seguro de la mejor manera de ayudarlo. Las palabras picaron más de lo que cualquiera de ellos podría haber esperado. La expresión de Ruby vaciló, sus hombros se desplomaron a medida que se desarrollaba la realidad de la situación. La mirada de Yang se endureció, pero no había salida para su resolución habitual, no había forma de pelear esta batalla con el mismo enfoque directo al que estaba acostumbrada. Pirra dio un paso al frente, con el corazón apesadumbrado, pero sabía la verdad del asunto. Necesitamos darle tiempo. Ruby, con determinación volviendo a su voz, miró a Pirra. Entonces esperaremos. Y cuando esté listo, estaremos aquí para él. Pirra asintió, con una leve y triste sonrisa formándose en sus labios. Sí, lo haremos. Crimson caminó por el bosque con inquebrantable determinación, sus pasos firmes pero pesados. El sol salía y se ponía mientras continuaba, su mente nublada por pensamientos demasiado densos para elevarlos. La batalla con los Grimm a lo largo de su camino fue un momento fugaz. Sus gruñidos y garras no representaron ningún desafío. Cada criatura cayó con un solo golpe de su espada, sin dejar lugar a interrupciones en su marcha solitaria. Al anochecer, llegó a un estanque sereno, cuya superficie reflejaba los ardientes tonos del sol poniente. Exhausto pero inquieto, se sentó debajo de un árbol, con la espalda apoyada en su áspera corteza, la mirada fija hacia adelante como perdida en un trance. Cualquiera que lo haya visto allí asumiría que estaba meditando, tal vez incluso en paz. Pero dentro de él, se desató una tormenta. La mente de Crimson reflexionaba sobre las elecciones que lo habían llevado a este punto, las vidas que había vivido y la pregunta que le corroía el alma. ¿Por qué había renacido? Sus remordimientos eran profundos y su propósito se sentía más esquivo que nunca. Durante 6 días permaneció inmóvil, perdido en esta batalla interna. Ni el hambre ni la sed lo tocaron. Le dolía el cuerpo, pero no le hizo caso. El mundo a su alrededor se desvaneció a medida que sus pensamientos lo consumían por completo. Al 7º día, su quietud fue rota por gritos distantes. Resonaron débilmente a través de los árboles, urgentes y desesperados, pero él permaneció impasible, su trance intacto. Entonces, sonó una sola palabra: hermano. El grito destrozó las paredes de su mente, arrastrándolo de regreso a la realidad. La voz era aguda, inocente y llena de miedo, una voz que atravesaba más profundamente que cualquier espada. Los ojos de Crimson se agudizaron. Su mano agarró instintivamente la empuñadura de su espada mientras saltaba a sus pies y corría hacia el sonido. Atravesando los árboles, encontró a 2 conejos fauno apiñados mientras una osa Grimm se cernía sobre ellos. La bestia se movió lentamente, saboreando su terror. Crimson avanzó, su espada brillando en la luz menguante. En un solo movimiento fluido, decapitó al Grimm, su cuerpo arrugado hasta el suelo antes de desaparecer en el éter. Los muchachos lo miraron fijamente, su miedo gradualmente dio paso al asombro. Los ojos de Crimson se suavizaron mientras los miraba. No podían haber sido mayores que Yorichi cuando salió de su casa. ¿Qué estás haciendo aquí solo?, preguntó, con la voz firme pero firme. Los muchachos dudaron, luego uno habló. Vinimos a buscar leña. Nuestro padre está ocupado con mamá.
Está a punto de tener un bebé. Crimson asintió. Sin decir una palabra, caminó hacia un árbol seco cercano y lo cortó en pedazos limpios con los movimientos de su espada. Los muchachos observaban asombrados cómo trabajaba. Luego se volvió hacia ellos y les tendió una mano. «Dame la cuerda», dijo. Uno de los muchachos buscó a tientas para entregarle una cuerda enrollada. Crimson ató la leña en un bulto y se la cargó sobre el hombro. «Llévame a tu casa», me instruyó. Los muchachos intercambiaron miradas antes de asentir y guiarlo por el bosque. En poco tiempo, llegaron a una casa pequeña y humilde ubicada junto a las montañas. Un asentamiento cercano era visible a lo lejos. A medida que se acercaban, el padre de los niños salió corriendo, su rostro era una mezcla de ira y miedo. «Rowan. ¡Qué ruin!», él gritó. «¿Por qué te fuiste sin decírmelo?». Los muchachos se encogieron ante su regaño, pero rápidamente explicaron. «Queríamos ayudar. No podías dejar a mamá sola». La expresión severa del padre se suavizó, la culpa parpadeaba en sus ojos. «No lo vuelvas a hacer», dijo con firmeza, luego se volvió hacia Crimson. «Gracias por traerlos de regreso a salvo». Crimson asintió levemente y dejó la leña. Desde el interior de la casa, los gritos de una parturienta atravesaron el aire. El padre se volvió y entró corriendo, los niños siguiéndolos de cerca. Crimson se quedó afuera, dudando. Se giró para irse, pero se detuvo y volvió a mirar la casa. Momentos después, entró y llamó al padre. «¿Hay un médico en el asentamiento?». El rostro del hombre se oscureció. «Lo hay, pero él no nos ayudará». «Somos Fauno», dijo amargamente. La expresión de Crimson permaneció estoica. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Fue al asentamiento, llegando a él en minutos, buscó al médico y lo encontró rápidamente. «Hay una entrega», dijo Crimson con brusquedad. «Tienes que venir». El doctor vaciló y luego comenzó a reunir sus suministros. «¿Dónde?», él preguntó. Crimson no respondió. En cambio, agarró la bolsa del hombre con una mano y le subió al médico al hombro con la otra, ignorando sus protestas. Crimson corrió de regreso hacia la casa a una velocidad increíble, alcanzándola en cuestión de minutos. El médico, pálido y tembloroso, echó un vistazo a la casa y se quedó paralizado. «No entraré», dijo en un tono final. La mano de Crimson descansaba sobre la empuñadura de su espada, su voz fría como el hielo. «Agradece la oportunidad de entregar una vida. No se te permite darles la espalda. Porque si lo haces, tu cuerpo y tu cabeza se separarán de tristeza». Las rodillas del doctor se doblaron bajo el peso de la presencia de Crimson. Tragando saliva con fuerza, asintió y entró en la casa. Crimson se quedó afuera, apoyado contra la pared en silencio. El tiempo pasó lentamente, pero finalmente, el llanto de un recién nacido atravesó el aire. Crimson se congeló, el sonido agitando algo profundamente dentro de él. Era la primera vez que desempeñaba un papel en traer vida al mundo en lugar de tomarla. Se quedó allí parado durante un largo momento, sin saber qué sentir.